Un estilo contracultural, sesentoso o setentoso, a tono con la irreverencia y la contracultura que tendrá este video. Hace falta algo. El fondo es como si fuese una pelota de esas vintage. Bueno, manósfera. ¿Qué es? La manósfera es una zona de internet que hace tiempo se viene cosechando al calor de las insatisfacciones masculinas en el capitalismo tardío y que congrega a determinados varones, consumidores y también productores de contenido que básicamente están muy disconformes con el feminismo y con su lugar en la sociedad. Es muy diverso todo lo que hay y lo que se engloba dentro de la manósfera, pero lo que tienen en común es que en general refuerzan mucho esta idea de los roles tradicionales de género y esta idea de que el feminismo y las feministas y cualquier tipo en general de luchador por la justicia social es como una suerte de Thanos del tejido social, porque justamente vienen a desestabilizar roles que organizaban la armonía y la felicidad de todo el mundo. Este tipo de contenido obviamente que se suele asociar al libertarianismo, pero también, bueno, hay cosas un poco más silvestres, no tan articulados políticamente con el libertarianismo. Y tienen que ver con un contenido que se ríe de las feministas, que da consejos para levantarse minas, que bardea a las minas en general, porque son así, porque son asá. O sea, hay un gran componente de misoginia y de conservadurismo que va por el lado de los consejos para varones o por el lado simplemente del humor. Acá en Argentina tenemos algunos representantes de todo ese movimiento de internet y uno de los más conocidos quizás es Tipito Enojado, que es una persona que tiene muchos seguidores y muchos videos, muchos de los cuales son muy vistos, extremadamente vistos, quizás demasiado vistos. Y sus videos obviamente que tienden a criticar al feminismo, a las trans. Los títulos de sus videos son, eh, por ejemplo, Los nuevos oprimidos, el colectivo marrón, y se ríe del colectivo marrón y los vincula con el dinero. Videos no la contrataron por feminista y tachado de símbolo del feminismo. Eh, Amazon y Disney van a pagar los abortos de sus empleados, es otro video. Forzados a contratar trans. Bueno, en fin, son todos videos y aproximaciones, obviamente, que lo que buscan es hacer enojar a un espectador eminentemente masculino que obviamente ya está predispuesto para bardear ese tipo de movimientos. Entonces todo tiene que ver con mala leche, argumentos absolutamente forros y sesgados en contra de este tipo de movimientos y siempre esta idea que es muy repetida en este tipo de movimientos reaccionarios de que el feminismo, los movimientos a favor de las trans y de las personas trans son prohibitivos, censuran, mienten, en fin, y que en realidad no hay una desigualdad de género y no hay ningún tipo de problema, sino que esos movimientos son los que persiguen. Este tipo de retórica, según la cual los conservadores articulan una suerte de persecución por parte de los feminismos o de cualquier movimiento que busque algún tipo de emancipación o de igualdad social, es algo bastante viejo y fue articulado especialmente en los 80. Según Kevin Mattson, en un libro en el que piensa el pensamiento conservador de la posguerra, hay un autor particularmente que se llama Horowitz, que era un tipo que pertenecía a la izquierda de los 70, por eso también este estilo, y que se le ocurrió meter en el Partido Republicano en la época de Reagan ese espíritu subversivo, reaccionario y de pelear en contra de un gran poder que oprime. Entonces, esta estrategia de tomar la causa del desvalido, de luchar en contra de un poder que te oprime, es algo que ingresó en el Partido Republicano y en el pensamiento conservador y que este tipo de nuevas derechas usaron muy bien y le sacaron el jugo. Entonces por eso podemos ver este tipo de creadores de contenido que básicamente plantean que ser trans y estar y ser feminista y estar a favor de las causas que tienen que ver con la visibilización, con la igualdad, con modificar las relaciones de poder, es en realidad estar persiguiendo, obligando, prohibiendo, etcétera, etcétera. Y otros gerundios
Perdón por los gerundios. Y con todo eso se articula la rebeldía, la famosa rebeldía de las nuevas derechas. Ustedes se habrán dado cuenta que en general esta rebeldía de este tipo de figuras, que en general es esto tipito enojado, el otro que no me acuerdo ahora el nombre, que usa camperas de cuero como yo, Danon Rock. Bueno, toda esa gente, todos esos libertarios, incluyendo Milei, es gente que utiliza la estética rock, que utiliza la estética de la rebeldía, de rebelde sin causa, pero en general las mujeres libertarias, que hay, y las hay muchas, muchas en los medios, después electoralmente no hay tantas, pero las mujeres visibles del libertarianismo son mujeres que en general se proponen su estética y su actitud en un sentido totalmente contrario. No es la rebeldía, no es que ellas tienen las camperas de cuero y gritan e insultan, sino que más bien su apuesta es por someterse o por adoptar un rol mucho más sumiso, mucho más adocenado de acompañante del rebelde sin causa. Y esto de hecho es algo muy pensado en la propia elección de Victoria Villarroel como acompañante de Javier Milei. Entonces se configura así como una suerte de rebeldía antifeminista, anti-movimientos LGTBQI+, anti-progresismo, que obviamente es muy masculinizada. Y así es como se va conformando esta suerte de manósfera, esta suerte de movimientos que también tienen que ver con las finanzas, con lo cripto, con el fútbol también en determinadas zonas, y que no es privativo de los libertarios, pero que los libertarios claramente han intensificado. Me gusta el efecto de desaparición. Estoy desapareciendo en las capas de cebolla del tiempo. Bueno, es evidente entonces que este tipo de manósfera existe, que tiene sus representantes locales, que muchos de los cuales seguramente van a venir a trolear este video o alguno, pero me parece que hay que establecer algún tipo de señalamientos de cómo se da esa manósfera en Argentina. Porque claramente no estamos en Estados Unidos ni en Europa. No tenemos los niveles de igualdad entre géneros que tienen esos países y no tenemos tampoco el avance en los medios, no así en la calle, pero en los medios, del feminismo y de mujeres que no son conservadoras, con lugares de visibilidad y de poder. Entonces, para mí, uno de los problemas para pensar la manósfera, tal como lo piensan varios influencers y pensadores y analistas de este tipo de fenómenos de Internet, es que básicamente todo Internet es una gran manósfera. De izquierda a derecha, en el centro, son todos varones. Si uno quiere básicamente saber algo sobre fútbol, sobre historia, sobre filosofía, sobre política, sobre humor, ¿no? Humoristas, se va a encontrar con que los que ejercen ese tipo de prácticas y los que se convierten en justamente los portavoces de ese tipo de disciplinas y los que se convierten en autoridad y en firmas son varones. Las mujeres en los medios y en internet, bueno, y esta situación de masculinización excesiva, que siempre existió en los medios argentinos, se vio un poco acompañada de una suerte de oleaje, contraoleaje, después de la pandemia, de una suerte de antifeminismo, de cansancio del feminismo, de crítica del feminismo, que por lo menos para mí fue bastante visible. ¿Qué pasó? Aborto legal en el hospital. Aborto legal. Qué bueno ese chiste, Fetito Ingeniero. Ya van 53. Voy a hacer otro. ¡Los P! ¡Vamos, los P! Bebito de carta pesta. Bebito de carta pesta. En cualquier lugar.
grandeza de junto a la creación, descubrirle al hombre y la mujer el goce, señora presidenta. ¡El Que es goce, un señora derecho humano presidenta! ¡El goce! La puta madre, una pandemia. Aplaudir a los médicos. A los médicos. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo los pelos de colores? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema hay con las pelos de colores? ¿Qué problema hay? Pero qué forro, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Las brillantinas? ¿Los que nos ponemos brillantina en la cara somos culpables de qué? ¿Que perdimos por el DNI no binario? ¿Qué es? No, pará, los feministas no. Las feministas no somos las enemigas. ¿Pero cómo? ¿Cómo que rosado? Sí, rosado de Santoro el dibujo. ¿Cómo estoy cornudizando al PJ? Eso es más o menos lo que pasó. Ahora, ¿por qué en 3 o 4 años las feministas pasaron de ser una suerte de promesa histórica a ser la gran amenaza de destrucción de Occidente? Bueno, pasaron cosas. En principio hay que decir que para mí fue extremadamente notorio el cambio, especialmente en Internet, que es un lugar que lamentablemente uso a pesar de tener 1000 años. En Internet se comenzó a ver cómo ese campo de producción, si nos queremos poner un poquito pseudo sofisticados, empezó a visualizar a las feministas como un objeto de burla y de crítica, y también empezó como a poner esta suerte de manto de sospecha y de incomodidad con cualquier tipo de causa progresista o progre, que estaba siempre queriendo discutir cosas exageradas, boludas, que no iban al caso. Y bueno, las feministas cayeron en esa volteada, particularmente las feministas que estamos dentro de algún tipo de nosotros político que se considera mucho más amplio y por lo tanto mucho más importante que el feminismo, que sería una causa particular. La cuestión del particular y el universal obviamente que entra en esta cuestión. Y ahora bien, es muy fácil decir, bueno, fue culpa de los libertarios, fue culpa de la manósfera, fue culpa de un montón de incels que en vez de llevar su energía y su odio a los lugares adecuados, se enoja con las mujeres y destila su misoginia. Pero a mí me parece que esa lectura es bastante indulgente con las reacciones machistas y el antifeminismo que está dentro de los propios espacios que no son libertarios. Y eso me parece que es algo que hay que pensar ya a la luz de un momento en el que se dio rienda suelta a ese tipo de antifeminismo y en el que además estamos en una campaña electoral bastante corrida a la derecha en lo económico por lo menos, y en donde la amenaza de que haya muchos representantes antiderechos o conservadores en lugares de decisión y de poder es bastante real, con lo cual seguir con este festilindo antifeminista ya no sé si tiene tanto sentido. Pero ahora bien, para entender de manera más compleja qué pasó, por qué de repente éramos tan genias y éramos lo más y después pasamos a ser las pelotudas de las que había que reírse, ¿qué pasó? Bueno, para mí hay 4 causas, por lo menos. Sí, hice una lista de 4 causas. La primera me parece que es la más evidente en términos de autocrítica, y que tiene que ver con las peleas y las discusiones dentro del propio feminismo, ¿no? Las feministas, especialmente cuando nos iba bien y cuando justamente estábamos en la onda, nos empezamos a pelear, empezamos a discutir entre nosotras, hubo mucha depuración interna, hubo mucho narcisismo, hubo también mucho de juegos del hambre por ser la portavoz del movimiento, mucho de no me representa, en fin. Hay que decir que este tipo de operatorias son propias de Internet. Creer que el feminismo generó eso porque en definitiva no era un movimiento importante, porque en definitiva era solo una moda, es bastante tonto, porque es no ver que en definitiva estas
discusiones, estas peleas por las pequeñas diferencias, cavar trincheras por las pequeñas diferencias, es algo que suele pasar en Internet, que es básicamente una gran vidriera donde todo el mundo quiere ser visto y quiere ser visto a veces de la peor manera, que es pegándole codazos a los de al lado y diciendo acá estoy. Y eso es real. Y también es real que hay un poco de cosas, bastantes cosas, que se fueron un poquito de las manos, ¿no? Como una lógica de turba iracunda, que reitero, para mí es propia de la lógica de las redes. Pero vieron cómo es esto, cuando hay algo que sucede y que es muy negativo, que involucra a un grupo o a una identidad que nos gusta, ahí es la lógica de las redes. En cambio, cuando esto pasaba desde el feminismo, era el feminismo. Bueno, no. Yo creo que hay algo de las lógicas de las redes, que hay algo de las lógicas mediáticas y de las microfamas que hacen que este tipo de peleas sean bastante inevitables. No obstante, creo que es importante hacer una crítica al interior y esto no es nuevo, han habido algunos libros que tienen que ver con justamente algunas feministas criticando cómo otras feministas, cada vez que una más o menos tiene un poco más de visibilidad y de importancia, en vez de apoyar empiezan a tirar tierrita y eso obviamente que es negativo. Ahora bien, me parece que se hayan pasado un poquito las cosas de rosca y que haya habido como una suerte de festival cancelador. A mí me cancelaron, o sea, imagínense, me cancelaron a mí. Igual, nada, yo soy bastante mal hablada y bastante pajuerana en ciertas cosas, entonces, bueno, es fácil cancelarme porque muchas veces uso palabras inadecuadas, en fin. Pero me parece que ese festival cancelatorio, que esa situación, que sí, efectivamente, tuvo sus zonas oscuras y malas, no implican que uno inmediatamente abandone el feminismo, diga, no, sí, una tradición de siglos de luchas, de pensamiento, de prácticas, de teorías, ya no sirve más, pasó de moda y por lo tanto hay que olvidarse de eso porque simplemente hubo algunos excesos. Me parece que no, ¿no? Yo creo que ahí también hay un poco esta lógica que es muy del escapado, del arrepentido, de la gente que se subió a una ola de una manera extremadamente acrítica y que cuando esa ola empieza a bajar y empiezan a visualizar que hay un cambio de tiempo, se bajan rápido y se cambian la camiseta enseguida para decir, no, 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 yo nunca estuve acá, a mí no me peguen. Como una suerte de lavarse culpas, siento que hay algo de ese orden. Y también hay mucho de modas ideológicas. Yo creo que hay que reivindicar la idea de la moda ideológica, no para bajarle el precio. Justamente una moda ideológica puede ser extremadamente fuerte y extremadamente determinante, por ejemplo, en muchas subjetivaciones políticas. Entonces, me parece que esta primera zona de autocrítica la sostengo, pero reitero, eso no significa que uno tenga que simplemente reaccionar y olvidarse y hacer una suerte de reducción del feminismo a sus zonas más negativas en Internet. Bueno, segunda causa, la institucionalización del feminismo durante el gobierno de Alberto en momento de peleas internas y de crisis económica. Eso claramente fue un problema para el feminismo, porque se asoció a la inoperancia o a la falta de liderazgo de Alberto Fernández al feminismo y al progresismo simplemente porque tomó esas causas en dos legislaciones o tres y se sintió como sobreactuación, pero yo creo que de una manera errónea, pero muy efectiva, se asoció el feminismo a Alberto Fernández y entonces se alimentó desde el propio peronismo antialbertista o crítico del albertismo toda esta cuestión de que, bueno, está con pelotudeces, ¿no? El problema de la economía no es la falta de dólares, no es la pandemia, no es la inflación, no es el FMI, no es la falta de decisión, las peleas internas y cómo esas decisiones generan problemas en los ministerios y en el Estado, no, es el DNI no binario. Y esta cosita del DNI no binario se repitió una y otra vez y fue como un caballito de batalla dentro del propio peronismo para bajarle precio a este tipo de causas y hacer esta suerte de ecuación absolutamente mentirosa de que si vos haces el DNI no binario después no podés resolver otro tipo de cuestiones. Justamente por ahí, si haces lo del DNI no binario es porque no cuesta demasiado, en cambio que no tengas restricción de dólares, sí.
De hecho, cuando asumió en el Ministerio de Economía el basado y masculino y etcétera, etcétera, Massa, no pudo bajar la inflación de manera mágica, con lo cual ese relato tan simplificador existía, y ahora hay gente que se hace la boluda y dice, no, bueno, era un chiste, pero existía, era muy intenso y fue muy negativo. Pero además, y también esto del lado de la autocrítica, si se quiere, la institucionalización del feminismo, el Ministerio de Género, los ministerios de género, en un momento en el que la coalición que está en el gobierno se está peleando entre sí, hay disputas internas, no favorecen nada porque te agarra una corriente reaccionaria que quiere prender fuego el Ministerio de Género y a la vez eso te encuentra con un montón de peleas internas que hace que sea muy difícil defenderte. Porque ¿cómo te defendes si básicamente se están peleando entre sí las mismas personas que están a cargo de este tipo de instituciones? Yo creo que eso hay que también tenerlo en cuenta porque fue importante. La tercera causa por la cual el antifeminismo light o una reacción al feminismo o reírse del feminismo fue tan exitoso es porque justamente mucha gente no libertaria, queriendo seducir a ese voto antiprogresista, se disfrazó de libertario, ¿no? Hicieron libertarianismo light con derechos humanos y para gente con novia y con ideologías un poquito más potables. Me parece que eso fue muy, muy evidente y probablemente debe haber sido una estrategia pensada, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, por una evaluación de lo epigonales que somos y de cómo tomamos modas ideológicas de Estados Unidos, entre otras, también tomamos formatos, tomamos tragos, no sé, bandas que se escuchan, etcétera, etcétera. Y quizás vieron venir que en algún momento toda esta alt-right que tenía, obviamente sus versiones criollas, iban a llegar acá y dijeron, bueno, nosotros desde este lado, que no es libertario, vamos a dar nuestra visión. De todas maneras hay que entender que esto tampoco había que esforzarse mucho en actuar una suerte de libertarianismo antifeminista, porque la realidad es que la sociedad argentina es extremadamente masculina y machista, por muchas razones que son muy pero muy densas, pero que ya está instalado eso, ¿no? Era obvio que en algún momento iba a haber una reacción al feminismo, porque la propia sociedad argentina, quiénes son las caras visibles, quiénes ocupan lugares de poder, quiénes están en los medios, en los puestos políticos, en los puestos económicos, son todos varones. Entonces era obvio que incluso las personas que se creen progresistas, de izquierda, peronistas, incluso ellos iban a poner un límite. Porque es básicamente lo que suele suceder cuando hay disputas de poder por espacios. Sucede eso. La gente que está en determinados lugares va a apelar a su meritocracia, va a apelar al sentido común que le favorece para decir, estas están un poquito zarpadas, ya está, me parece que ya les dimos lo que ustedes querían. Pueden calmarse, por favor. Y llegamos a la cuarta razón por la cual hubo una suerte de vuelta de página del feminismo si comparamos con 2018, que tiene que ver con la división del trabajo en Internet relacionada con el género y con el sentido común que se construye sobre el género. Las redes, al igual que la sociedad, no vinieron a horizontalizar o a modificar estructuras o esquemas mentales que ya existen en la sociedad, sino que muchas veces las refuerzan y las refuerzan mucho. Me refiero particularmente a las divisiones del trabajo según estereotipos de género, del trabajo y del consumo. Hay muchos papers sobre eso. Hay uno que me gusta particularmente porque en el título agrega esta idea de drama para las chicas y humor para los chicos. Y es un poco esa idea, ¿no? Las mujeres tienden a consumir consumos y contenidos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con lo afectivo, con lo sentimental, también con el cuidado personal, skincare, maquillaje, cocina, ¿no? Todas cosas que tienen que ver con el mundo privado y que tienen que ver también con el drama, ¿no? Con esto de
lo afectivo, lo sentimental, y los varones tienden a utilizar Internet más como un medio informativo y también como un espacio para jugar, ¿no? Los videojuegos. Sabemos muy bien, y en Estados Unidos hubo un episodio que se llamó Gamergate, que justamente tuvo que ver con una guerra a partir de los gamers sintiéndose invadidos por una serie de figuras que querían jugar juegos y empezar a discutir determinadas lógicas muy machistas. Acá quizás habría que pensar en el fútbol como ese elemento fundamental que sirve como cohesión y como consumo. Lamentablemente el fútbol, que es una pasión argentina tan insistente y tan intensa, está masculinizada y eso es un problema enorme, porque el fútbol en Argentina no solamente es un consumo, un entretenimiento, tiene que ver con el poder económico, con el poder político y con Maratea. Entonces, mientras las chicas hacen un uso más relacional de las redes, los chicos hacen un uso más lúdico y más creativo y productivo. Por eso vemos que en una generación que supuestamente iba a ser mucho mejor en cuestiones vinculadas con el género, mucho más igualitarista, uno podría pensar que iba a suceder eso, en realidad no lo vemos. En las nuevas plataformas que vienen a reemplazar, y en buena medida ya lo hacen, especialmente con algunas zonas etarias, que vienen a reemplazar los medios tradicionales, no vemos una mayor igualdad, una mayor conciencia feminista, ni muchísimo menos. No hay diversidad. Incluso a veces diría que hay mucha diversidad en senadores que en las nuevas plataformas disruptivas de Internet. Y esto sucede porque estas divisiones del trabajo y del género en Internet son lamentablemente muy pero muy intensas. Y a ver, no estoy diciendo que consumir contenido vinculado con el cuidado personal o con la cocina o con el maquillaje o con la moda sea algo negativo. De hecho, hay muchas creadoras de contenido que le dan una vuelta de tuerca y lo hacen más piola y lo vinculan incluso con otros saberes o una mirada crítica. Eso es indudable. Pero hay que entender que todos esos tipos de prácticas y de saberes tienen que ver con el mundo privado y de consumo. Tienen que ver con una economía femenina que, antes que nada, consume y no produce. Si les interesa este tema, hay un libro muy clásico, pero para mí es muy útil, que es La dominación masculina de Pierre Bourdieu. Bourdieu, de Pierre Bourdieu, que me parece muy útil porque lo que hace Pierre Bourdieu es cuestionar la idea de patriarcado por entenderla como quizás demasiado monolítica y poco específica para entender cuáles son los procedimientos específicos de la dominación. En la dominación, el dominado participa de alguna manera en esa jerarquía de dominación, pero obviamente que no tiene el rol más valorable, ¿no? Por eso las mujeres somos menos visibles, nos cuesta más poder constituirnos en productoras, productoras de humor, productoras de análisis político, productoras en general. Entonces todo lo que genera valor está en manos, en esta nueva economía de las plataformas, en general de los chicos y no de las chicas. Y esto tiene que ver también con decisiones entre el mundo privado, el mundo público. A estas causas que acabo de mencionar hay que agregarle el paradigma de la incorrección como un nuevo modo de hacer humor, de aparecer, de pegarla en algún cargo de diputados. Básicamente todo el mundo se subió a esa ola y bueno, por varias razones. En principio porque es muy fácil si viene una ola feminista o progresista o concernida por determinadas causas y establecen que ese tipo de causas tienen que ver con la bondad o con lo bueno, con lo justo. Bueno, si vos bardeas esas causas y bardeas a las minorías, vas a quedar como muy incorrecto y muy incómodo. Bastante fácil. Es demasiado seductor como para decir que no. En todo lo que acabo de mencionar, pareciera que el feminismo está en retirada, está todo mal, no se pudo anotar ningún tipo de gol en su cancha, y esto no es así. De hecho, cuando empiezan a surgir reacciones, es cuando un movimiento, cuando una serie de causas logran tener cierto éxito relativo en la cultura. Ahí es cuando empiezan los ataques. Si no, no habría ataques. Y junto con los ataques más obvios, que evidentemente son reacciones de los libertarios, por ejemplo, surgen otro tipo de reacciones
que son mucho más indirectas, y justamente son indirectas porque no está bien criticar de una manera directa, porque uno se va a quedar en el lugar conservador. Y eso es lo que vimos también en el feminismo y en causas de identidad sexogenéricas, ¿no? En oposiciones a ese tipo de causas que no eran directas. Para entender esto a mí me sirvió mucho un libro de Albert Hirschman que se llama La retórica de la reacción. Es un libro muy interesante que toma 3 momentos históricos muy diferentes en los que se dieron avances muy importantes, muy revolucionarios vinculados con la igualdad. La Revolución Francesa, las universalizaciones del voto y algunas medidas económicas vinculadas con el estado de bienestar. Son 3 momentos históricos extremadamente diferentes y se dieron en lugares muy distintos. Pero lo que encuentra este autor, Hirschman, es que a pesar de ser tan diferentes, siempre se repite la misma retórica de la reacción a ese tipo de avances. Este autor lo que hace es sistematizarlas en 3 tesis reaccionarias. La primera es la más fácil quizás, la más directa, la que podemos localizar como reaccionaria, que es la tesis de la perversión. Según esta tesis, cualquier tipo de avance, por ejemplo, los avances feministas, sí o sí van a generar algún tipo de efecto extremadamente peligroso y hasta opuesto. Van a generar tiranía, salvajismo, retroceso. Y esto obviamente que es muy fácil encontrarlo en los argumentos libertarios en contra, por ejemplo, del matrimonio igualitario o del aborto o de los movimientos feministas. Todo tipo de causa que interrogue los roles de género va a generar desde la disolución de Occidente hasta el fin del humor o la represión absoluta o, bueno, otros tipos de catástrofes socioculturales. La tesis de la perversión es la más fácil, porque es un tópico, una serie de ideas muy presentes en las derechas en distintos temas, y es quizás el más evidente. La segunda es la tesis de la futilidad, que esta es un poquito más tramposa. Según la tesis de la futilidad, determinado cambio social específico en realidad no va a generar ningún cambio, porque hay cosas que no se pueden modificar, porque ese cambio es cosmético, es de superficie, es banal y porque es un cambio que nunca va a estar tocando las reales y profundas razones de determinadas configuraciones. Y este es muy interesante porque puede haber miradas de derecha o de izquierda utilizando esta tesis reaccionaria de la futilidad. Tengo un ejemplo muy concreto de las discusiones y los debates parlamentarios en el 90 y el 91 sobre el cupo femenino para los y las representantes en el Congreso. Dentro de los opositores al cupo en diputados y senadores hay 2 variantes, o encontré yo 2 variantes de esta tesis de la futilidad. El riojano Nicolás Sánchez, que estaría en la zona de lo conservador, consideraba que el tema en discusión era un acto de demagogia y que las referencias sobre discriminación de género eran un insulto al país y a la mujer argentina, fundamentalmente a las de su provincia, puesto que se encontraba dignificada en todos sus estratos. Cinta Pujos aseveraba que si no existía una mayor participación femenina se debía a la resignación voluntaria en un acto de conciencia por no sentirse capacitada para ocupar ese cargo. Se ve que lo abucharon un poco. Pero es esta idea, es fútil el cupo porque si la mujer no está participando en política es porque ella no quiere, porque no se siente capacitada. Entonces es fútil plantear esta innovación. Ahora bien, también había una tesis de la futilidad del lado de la izquierda. En la otra orilla ideológica, ya en diputados, Luis Zamora, el líder del movimiento al socialismo más, arremetió con un alegato de corte clasista. Culpó al capitalismo de la discriminación de las mujeres, sostuvo que de nada valía el cupo, puesto que debido a la explotación a la cual estaban sometidas, sobre todo las trabajadoras, no tenían tiempo para dedicarse a la política. Por lo tanto, la ley era demagógica y abstraccionista. Se ve que la justicialista Inés Botella lo acusó de patriarcal y autoritario y le dijo que no lo necesitaban para terminar con el patriarcado o algo así. Me cae bien Botella y no por el nombre. Pero como podrán ver, es la misma idea. Es fútil,
el avance en el cupo de la representación femenina, porque en realidad hay algo más profundo que es el capitalismo y que mientras no se modifique eso, no se va a poder modificar nada. Es una tesis reaccionaria, pero mucho más compleja. Actualmente y hace poco encontré otro ejemplo de la tesis de la futilidad, esta vez de la mano de Patricia Bullrich. Estaba hablando con Pañi, en un momento Pañi le preguntó qué se sentía ser mujer en la política, si para ella era un tema, y Patricia, obviamente polemizando de manera oculta con Cristina, que insiste en lo difícil que es ser mujer y en lo masculinizado que es la política argentina y el sindicalismo, ella dijo que simplemente ella no se victimiza y que podríamos pensar como subtexto que el feminismo no es importante. Pero siempre sentí una fuerza y un sentido de igualdad que no es el sentido de la victimización. Nunca me sentí una víctima. Siempre dije, yo la voy a pelear. Y muchas veces me dijeron, esa es la masculinización de la política. Y yo creo que no, que es, a ver, vos pensás que estás por encima de mi capacidad, yo te voy a mostrar que no. Y entonces siempre lo vi como una lucha. Tuve una confesión interesante del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, que ahora está trabajando con nosotros, está trabajando con Rogelio, porque él es de Chajarí, Entre Ríos, que cuando terminamos el ministerio se me acercó y me dijo, le quiero confesar algo, ministra, me dice, yo nunca pensé que una mujer me iba a mandar. Y la bueno, verdad, a esto Pañi le responde. le hago la venia. Porque ¿Es usted, soltero el señor? No, casado. No me tires abajo el sentimiento. No, quería conocer la experiencia de Roncaglia. La lógica de la autoridad. Es la lógica de la autoridad, ¿no? Bueno, se ve que no es tan fácil imponer tu autoridad ante todos los varones con poder que te rodean, Patricia. Disculpas. Te hago una antivenia. Queda una tercera tesis de la retórica de la reacción, que es la tesis del peligro. Y yo creo que esta les va a interesar particularmente porque van a encontrar muchas resonancias. Según esta tesis, que es mucho más intrincada, según Hirschman, y por lo tanto más corriente en el sentido común y más corriente también en los moderados, y consiste en plantear que sí, están bien determinadas causas, están bien determinados avances, pero lamentablemente esos avances, esas demandas, van a generar costos y consecuencias negativos, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y hay que alejarlas. ¿Se entiende la idea? Está todo bien, tenés razón, tus demandas son válidas, pero lamentablemente van a generar tantos problemas, hay tantos peligros, es la tesis del peligro, que mejor vamos a poner un freno. Y a ver, es esta la tesis del peligro que encontramos en, sí, está bien, las causas de género están bien, yo no estoy en contra, pero guarda que hace crecer a los libertarios, mejor vamos a dejarlas a un lado. Otra que suelo escuchar, en donde básicamente se ve la tesis del peligro, es feminismo es atendible, la igualdad es importante, pero insistir mucho de eso nos lleva a un clima insoportable de corrección política. Basta, necesitamos un poco menos de solemnidad. Y esto básicamente supone que las feministas o las personas que luchan por causas de identidad de género pueden ser incorrectas tranquilamente. El problema es que cuando las feministas son incorrectas o las transfeministas son incorrectas, te caen con de todo, porque la corrección o la incorrección tiene siempre un sesgo. No todo el mundo puede ser incorrecto. Una persona de una villa no puede ser incorrecto y no puede decir que va a prender fuego a una persona en silla de ruedas de clase media. No lo puede hacer porque sería violento, no sería gracioso. Y a ver, sé muy bien que siempre hay que plantear una estrategia, que a veces es difícil que todo el mundo se dé cuenta de la importancia de determinadas causas, porque básicamente si la cultura y el sentido común no estuviese organizado con jerarquías que se sostienen, no existiría el transfeminismo en primer lugar. Claramente que hay que disputar con un sentido común que está en contra de lo que vos proponés, y para eso hay que ser estratégicos. Pero aun si a veces puede parecer que la línea divisoria entre la tesis del peligro o la tesis de la futilidad
y estas estrategias es un poco difusa, yo creo que hay una diferencia. Hay una diferencia entre alguien que desde adentro de los transfeminismos dice, bueno, vamos a pensar estratégicamente cómo comunicarlo, qué cosas sí, qué cosas no, a qué cosas le vamos a dar bola, a qué otras cosas no. Y la otra perspectiva, que es la tesis del peligro o la tesis de la futilidad, siempre esgrimida y replicada desde fuera del feminismo o de este tipo de causas y básicamente canchereando, ¿no? Desde afuera. Yo creo que hay una diferencia importante. Porque además algo que me molesta bastante de las personas que suelen replicar estas dos últimas tesis es que dicen, bueno, las feministas siempre hablan de boludeces, siempre de cosas tontas, o esta gente con las causas trans, hablando de la E. Y después vos vas a ver si estas personas que se quejan tanto de la futilidad de esos reclamos, ¿hablaron alguna vez de Tehuel? ¿O hablaron alguna vez de los femicidios? Y no, nunca hablaron. Entonces, este tipo de personas que son tan ávidas en encontrar la futilidad en este tipo de causas, son personas que no les importan estas causas, que no les importan en ninguna de sus dimensiones, ni en las serias ni en las supuestamente menos importantes. Es gente que básicamente utiliza este tipo de argumentos para que simplemente dejemos de hablar del tema. Que no se hable del tema y, en contrario, seamos incorrectos y sigamos haciendo los chistes de autopercibirse helicóptero que se hacen desde hace 4 décadas más o menos. Y como este tipo de miradas y de críticas está tan pero tan extendida por fuera del libertarianismo, yo creo que por eso tanta gente no libertaria bardea a los varones libertarios por vírgenes. Porque es mucho más fácil bardearlos por vírgenes y por incels que por misóginos. Porque básicamente sería como bardearlos por algo que quizás vos también tenés. Y a ustedes quiero hablarles. Yo sé que no voy a poder convencer a ningún tipo de persona extremadamente convencida de que la ideología de género viene por sus hijos y va a destruir la civilización en un abrir y cerrar de ojos. Pero quizás sí puedo convencer a aquellos que más bien utilizan mucho la tesis de la futilidad y la tesis del peligro. Porque ya está, ¿no? Ya está. Estamos en un momento en el que muchas personas muy conservadoras pueden entrar en lugares de poder, pueden tomar determinadas decisiones que van a afectar principalmente a las mujeres y a las personas trans y también a las personas no binarias, por más que les guste tanto reírse de eso. Y no está bien, porque vivimos en un país en el que hay un femicidio cada 30 horas, en el que las personas trans viven hasta los 40 años, en el que hay un montón de abusos y de vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y diversidades, en el que Tehuel está desaparecido. En ese país estamos viviendo. Entonces, seguir con esta boludez de, bueno, déjense de joder porque yo quiero ser incorrecto, o déjense de joder porque están piantando votos, quizás ya está. Por favor, ya. Bueno, terminé este video pidiendo por favor, la voluntad persuasiva es absoluta. Chao.